Maya Johnson miró el gran reloj en la pared del restaurante. Eran casi las 6 de la tarde. Pronto empezaría a llegar la gente a cenar. Se ató el delantal negro a la cintura y se miró en el pequeño espejo que había junto a la cocina. Su uniforme estaba limpio y planchado. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro. Parecía profesional, tal como lo pedía el restaurante. Lairdown no era como otros lugares en los que Maya había trabajado antes. Este restaurante era elegante. Muy elegante. Las mesas tenían manteles blancos, flores naturales y jarrones de cristal. Las sillas eran de madera oscura y cuero. Las copas de cristal reflejaban la luz de las costosas lámparas de araña que colgaban del techo. Todo en este lugar costaba más dinero del que Maya ganaba en un mes. Pero a Maya le encantaba trabajar allí por una razón especial. En la esquina del comedor principal se encontraba el piano más hermoso que jamás había visto. Era un piano de cola, negro y brillante como un espejo. La tapa siempre estaba cerrada y nadie podía tocarlo. El gerente, el señor Peterson, dijo que solo era para eventos muy especiales. Quizás 1 o 2 veces al mes, un pianista profesional venía a tocar para los clientes adinerados. Maya llevaba 3 años trabajando en Leonard. Tenía 28 años y necesitaba urgentemente este trabajo. Las propinas eran buenas porque los clientes tenían mucho dinero. Pero cada día, al pasar junto a ese piano, su corazón latía un poco más rápido. Sus dedos se movían ligeramente, como si tocaran teclas invisibles en el aire. La verdad era que Maya sabía tocar el piano. Sabía tocar muy bien. Pero nadie en el restaurante conocía este secreto. ¿Cómo iban a saberlo? Ella solo era camarera. Se suponía que la gente como ella no sabía de música clásica ni de pianos caros. Cuando Maya era pequeña, su abuela había trabajado como limpiadora de casas para familias adineradas. La abuela Rose a veces llevaba a Maya con ella durante las vacaciones escolares. Una de las familias tenía un piano en su sala. La señora de la casa notó que la pequeña Maya lo miraba con ojos grandes y curiosos. ¿Te gustaría aprender a tocar?, le había preguntado la amable señora. Mia asintió con entusiasmo. La señora se ofreció a enseñarle a Maya a cambio de un poco de trabajo extra de limpieza de la abuela Rose. Así fue como Maya aprendió sus primeras lecciones de piano. Aprendió rápido. Sus pequeños dedos se movían por las teclas como si pertenecieran a ese lugar. La señora estaba asombrada de lo rápido que Maya podía aprender nuevas canciones. La abuela Rose estaba orgullosa pero preocupada. Las lecciones de piano costaban dinero. Las lecciones de verdad con un buen profesor costaban mucho dinero que no tenían. Pero ella amaba a Maya más que a nada en el mundo. Así que la abuela Rose hizo trabajos extra. Limpiaba más casas. Trabajaba hasta altas horas de la noche y temprano en la mañana. Además, Maya podía tener clases de piano 1 vez a la semana. Maya aprendió a leer notas musicales. Aprendió sobre compositores como Mozart y Beethoven. Practicaba con un teclado viejo que la abuela Rose compró en una tienda de segunda mano. A veces las teclas se atascaban y no sonaba como un piano de verdad. Pero Maya practicaba todos los días después de la escuela. Practicaba hasta que le dolían los dedos. Cuando Maya terminó la preparatoria, soñaba con ir a la escuela de música. Quería ser pianista profesional. Pero la escuela de música cuesta miles y miles de dólares. Incluso con su abuela trabajando tan duro, no podían permitírselo. Así que Maya consiguió trabajo de camarera. Se dijo a sí misma que era solo por un tiempo, hasta que ahorrara suficiente dinero para la escuela. Pero pasaron los años. La abuela Rose enfermó y ya no pudo trabajar. Maya tuvo que pagar sus medicinas y visitas al médico. El sueño de la escuela de música parecía cada vez más lejano, pero Maya nunca dejó de tocar el piano. Encontró maneras de practicar. A veces iba a la iglesia local cuando estaba vacía. El pastor le dejaba usar el viejo piano del sótano. También descubrió que el colegio comunitario tenía salas de práctica con pianos. Tarde en la noche, cuando el guardia de seguridad no miraba,
Maya se colaba y tocaba. El año pasado, sucedió algo maravilloso. Maya descubrió que el colegio comunitario ofrecía clases nocturnas para adultos. Tenían un programa de música. No era tan bueno como una escuela de música de verdad. Pero algo era algo. Maya podía tomar clases después de que terminaran sus turnos en el restaurante. Era un trabajo duro. Muy duro. Serviría la cena hasta las 10 de la noche. Luego conduciría a la escuela para la clase hasta la medianoche. Llegaba a casa a la 1 de la mañana, dormía 5 horas, luego se levantaba y lo volvía a hacer todo. Pero a Maya le encantaba. En su clase de teoría musical, aprendió sobre piezas complejas de compositores famosos. Aprendió sobre Chopin, un compositor que escribió música hermosa y difícil para piano. Su profesor, el profesor Williams, quedó impresionado con el talento natural y la dedicación de Maya. «Tienes un don», le dijo el profesor Williams una noche después de clase. «Tu forma de tocar tiene un alma que no se puede enseñar». Maya se sintió orgullosa, pero también triste. Se preguntó cómo habría sido su vida si hubiera nacido allí. En una familia adinerada. Quizás estaría actuando en salas de conciertos en lugar de llevar platos de comida cara a personas que ni siquiera la notarían. En el trabajo, Maya intentaba mantener sus dos mundos separados. Durante el día, era simplemente Mía, la camarera. Sonreía a los clientes, tomaba sus pedidos y les traía la comida. Los escuchaba quejarse de sus problemas de dinero y negocios. Problemas que parecían pequeños comparados con sus propias dificultades. Pero a veces, cuando pasaba junto al hermoso piano, no podía evitarlo. Tarareaba en voz baja. Melodías clásicas flotaban en su mente. Sus dedos golpeaban su pierna, al ritmo de canciones que había aprendido en secreto. Las otras camareras pensaban que Mía era extraña. No entendían por qué tarareaba música clásica en lugar de canciones populares. No sabían que cuando Mía miraba ese piano, veía posibilidades. Veía belleza. Veía todo lo que soñaba ser. Maya nunca imaginó que un día ese piano cambiaría su vida para siempre. Nunca imaginó que su secreto sería descubierto de la forma más inesperada. Solo sabía que la música vivía en su corazón y nada podría arrebatársela. Cuando llegaron las 6 de la tarde y los primeros comensales entraron por la puerta, Maya enderezó los hombros y se preparó para otra noche de trabajo. No tenía ni idea de que esa noche sería diferente a todas las demás. Esa noche sería la noche en que todo cambiaría. El servicio de cena comenzó como cualquier otra noche. Maya llenó vasos de agua y tomó nota de los pedidos de los clientes bien vestidos. El restaurante estaba lleno, pero no demasiado lleno. Todo era normal y tranquilo. Entonces, Richard Blackwood entró por la puerta principal. Maya nunca lo había visto antes, pero supo de inmediato que era diferente a los demás clientes. Era un hombre corpulento, de cabello plateado y un traje caro. Sus zapatos eran brillantes y parecían haber costado más de lo que Maya había ganado en una semana. Llevaba un grueso reloj de oro y un anillo con un gran diamante, pero no fue su ropa ni sus joyas lo que llamó la atención de Maya. Fue su forma de actuar. Richard Blackwood entró en Le Bernard Dan como si fuera el dueño del lugar. Miró el restaurante con frialdad, como si todo lo que veía no le bastara. Detrás de Richard venían otros 4 hombres con trajes caros. Todos parecían importantes y ricos. Hablaban en voz alta de dinero y negocios mientras seguían a Richard a una gran mesa en el centro del comedor. Maya observó desde el otro lado de la sala cómo la anfitriona lo sentaba en la mejor mesa. Estaba justo al lado del piano. Maya se sintió un poco incómoda. Había algo en estos hombres que la ponía nerviosa. Maya llamó al señor Peterson, el gerente del restaurante. Por favor, atienda a la mesa 12. Son clientes muy importantes. Maya asintió y se acercó a la mesa con los menús y los vasos de agua. Al acercarse, pudo oír de qué hablaban los hombres. 300 familias, decía Richard entre risas. Todas estarán en la calle el mes que viene,
pero el margen de beneficio de este proyecto será increíble. Uno de los otros hombres levantó su copa. A Richard Blackwood, le dijo, el hombre que puede convertir cualquier barrio en oro. Todos rieron y bebieron su vino caro. Maya sintió un nudo en la garganta. Hablaban de dejar a las familias sin hogar. Intentó concentrarse en su trabajo y no escuchar la conversación. Buenas noches, caballeros, dijo Maya cortésmente. Bienvenidos a Leernard. Puedo empezar con unos aperitivos esta noche. Richard la miró fijamente. No sonrió. Queremos la botella de vino más cara que tengan, dijo. Que nos traigan 5 de sus mejores filetes. El dinero no es problema esta noche. Estamos de celebración. Maya anotó su pedido. Por supuesto, señor. Se lo serviré enseguida. Cuando se dio la vuelta para irse, Richard la llamó. Espere, dijo. Su voz no era amable. ¿Cómo se llama? Maya, señor. Maya, repitió Richard como si estuviera probando cómo sonaba el nombre. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando aquí, Maya? 3 años, señor. Richard sonrió. Pero no era una sonrisa agradable. 3 años. Y apuesto a que nunca has comido nada de este menú. ¿Verdad, Maya? Demasiado caro para alguien como tú. Maya sintió que se le ponía la cara roja de vergüenza. Los otros hombres de la mesa rieron entre dientes. Quería replicar, pero necesitaba este trabajo. Le traeré el vino enseguida, señor, dijo en cambio. En la cocina, Maya le contó al chef sobre el pedido. Le temblaban un poco las manos. No le gustaba cómo la había mirado o hablado Richard. La hacía sentir pequeña e insignificante. ¿Quién es ese hombre?, preguntó Maya a Carlos, otro camarero que llevaba más tiempo trabajando en el restaurante. Carlos frunció el ceño. Richard Blackwood, dijo en voz baja. Es dueño de la mitad de los edificios del centro. Muy rico, muy poderoso, pero no es un buen hombre. Trata a la gente trabajadora como basura bajo sus zapatos. Maya asintió. Había conocido a gente como Richard antes. Gente que pensaba que su dinero los hacía mejores que los demás. Gente que la miraba y solo veía a una camarera. Nada más. Cuando Maya trajo el vino a la mesa 12, los hombres hablaban aún más alto que antes. Ya se habían terminado una botella y se estaban emborrachando. Richard contaba la historia de la compra de un viejo edificio de apartamentos. Las familias que vivían allí llevaban 20 años alquilando. Richard dijo con una risa maliciosa, pensaban que estaban a salvo. Pero compré el edificio y subí tanto el alquiler que ya no podían pagarlo. Ahora puedo cobrarles a los ricos el triple. Los otros hombres rieron y felicitaron a Richard por su astucia. Maya se enfadó mientras le servía el vino. Estos hombres hablaban de destruir la vida de la gente como si fuera un juego. A medida que avanzaba la noche, Richard y sus amigos se emborrachaban cada vez más y más. Hacían comentarios groseros sobre los demás clientes. Se quejaban de que su comida no estaba bien cocinada. Exigieron que Mia les trajera más y más vino. Cada vez que Mia se acercaba a su mesa, Richard hacía algún comentario sobre ella. Le preguntaba si alguna vez había estado en un buen restaurante como clienta. Se preguntaba en voz alta si alguna vez había tenido algo caro. Sus amigos se reían y Maya se sentía cada vez más pequeña. Lo peor era que otros clientes empezaban a notarlo. La gente de las mesas cercanas parecía incómoda cuando Richard hablaba alto y groseramente, pero nadie decía nada. Richard Blackwood era demasiado rico y poderoso. La gente le tenía miedo. Alrededor de las 9, ocurrió algo que lo cambió todo. Maya estaba recogiendo platos de una mesa cerca del piano cuando empezó a tararear en voz baja. Era una canción de Chopin que había estado practicando en su clase nocturna. La melodía era hermosa y triste, y ayudó a Mia a sentirse mejor después de lidiar con Richard toda la noche. Mia no se dio cuenta de que tarareaba lo suficientemente alto como para que alguien la oyera. Pero Richard la oyó.
Su agudo oído captó la melodía clásica y se giró para mirar a Mia. Vaya, 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 dijo Richard en voz alta, que se oyó por todo el restaurante. Escuchen, caballeros. Nuestra camarera sabe música clásica. Maya se quedó paralizada. No pretendía que nadie la oyera tararear. Ahora Richard la miraba con esos ojos fríos y calculadores. Ven aquí, Maya, gritó Richard. Quiero preguntarte algo. Maya caminó lentamente hacia la mesa 12. El corazón le latía con fuerza. Tenía un mal presentimiento sobre lo que Richard quería preguntar. Esa canción que tarareabas. Richard dijo, ¿dónde la aprendiste? Maya no quería responder, pero tenía que hacerlo. Lo escuché en alguna parte, señor. Lo escuchó en alguna parte, repitió Richard, burlándose de ella. Qué interesante. Y dime, Maya, ¿alguna vez has tocado el piano? Maya tenía la boca seca. No sabía qué decir. Si mentía, Richard podría descubrirlo de alguna manera, pero si decía la verdad, temía lo que él pudiera hacer con esa información. Un poquito, señor, dijo Maya en voz baja. La sonrisa de Richard se ensanchó y se hizo más maliciosa. Un poquito, les dijo a sus amigos. ¿Oyeron eso? Nuestra camarera toca un poquito el piano. Los hombres de la mesa empezaron a reír. Maya sintió que la cara le ardía de vergüenza y rabia. Richard se levantó de la silla. Era alto e intimidante. ¿Saben qué, caballeros?, dijo en voz alta. Creo que necesitamos algo de entretenimiento esta noche. Maya va a tocar el piano para nosotros. Maya sintió que se le iba la cara. Señor, no puedo hacer eso. El piano no es para uso del personal. Richard rió con frialdad. El dinero manda, Maya. Me aseguraré de que a la gerencia no le importe. Sacó su teléfono y llamó al señor Peterson a su mesa. Maya observó horrorizada cómo Richard le susurraba algo a su gerente y le pasaba lo que parecían varios billetes de $100. El señor Peterson abrió mucho los ojos y asintió rápidamente. Por supuesto, señor Blackwood, dijo el señor Peterson. Maya puede usar el piano si lo desea. Richard se volvió hacia Mia con una sonrisa triunfal. Aquí tienes, Maya. Se acabaron las excusas. Es hora de demostrarnos lo que una camarera sabe tocar el piano. Maya miró a su alrededor. Todos la observaban. Se sentía atrapada como un ratón atrapado por un gato. Richard Blackwood le había tendido una trampa y ella había caído en ella. El hermoso piano que Maya había admirado durante 3 años de repente parecía aterrador. En unos minutos, tendría que sentarse en ese banco y tocar delante de toda esa gente. Richard esperaba que fracasara y quedara en ridículo. Quería humillarla para su propio entretenimiento. A Maya le temblaban las manos mientras se desataba el delantal. No tenía otra opción. Tendría que tocar, y lo que sucediera a continuación lo cambiaría todo. Maya se quedó paralizada junto a la mesa 12, con el delantal aferrado a sus manos temblorosas. Todo el restaurante se quedó en silencio. Todos la miraban. Sentía decenas de ojos observándola, esperando a ver qué pasaba. Richard Blackwood disfrutaba cada segundo. Ante la incomodidad de Maya, dio un largo sorbo a su caro vino y sonrió como un depredador que ha acorralado a su presa. Sus amigos de negocios también sonreían, anticipando ya el espectáculo que Richard había organizado para su entretenimiento. ¿Qué pasa, Maya?, preguntó Richard con voz burlona y fuerte. Creí que dijiste que sabías tocar el piano. No me digas que nos mentías. Ma tenía la garganta seca. Miró a su alrededor desesperada en busca de ayuda, pero el señor Peterson había desaparecido de nuevo en su oficina después de llevarse el dinero de Richard. Los demás camareros fingían estar ocupados con sus mesas, temerosos de involucrarse. Maya estaba completamente sola. No creo que sea buena idea, señor, logró decir Maya. Su voz sonó débil incluso para ella misma. Richard rió con frialdad. No es buena idea. Pero Maya,
Llevas 3 años mirando ese piano todos los días. Carlos me lo contó todo. Dijo, siempre estás tarareando y mirándolo como si quisieras tocarlo. Maya se sintió traicionada. Carlos le había estado hablando de ella a ese hombre terrible. Miró a Carlos, pero él tenía la mirada baja, avergonzado. Vamos, Maya. Richard continuó. Esta es tu gran oportunidad, tu momento de brillar. ¿No estás emocionada? Uno de los amigos de Richard, un hombre delgado con una sonrisa cruel, se unió a la conversación. Quizás tenga miedo, dijo. Quizás sepa que no puede tocar nada. Debe ser eso, dijo otro amigo. Probablemente solo finge saber de música para parecer importante. Mia sintió que la ira le crecía en el pecho, mezclándose con el miedo y la vergüenza. Estos hombres hablaban de ella como si no estuviera presente. Se burlaban de sus sueños y sus dificultades sin saber nada de su vida. Richard se levantó de nuevo y se acercó a Maya. Era tan alto que tuvo que levantar la vista para verle la cara. Te propongo un trato, Maya, dijo. Si tocas algo bueno para nosotros, te daré una propina de $1000. Dinero en efectivo ahora mismo. Maya abrió mucho los ojos. $1000 era más dinero del que ganaba en un mes de propinas. Podría pagar su próximo semestre de clases nocturnas. Podría ayudar con las facturas médicas de su abuela. Pero Richard no había terminado. Claro, dijo con la misma sonrisa cruel, si no puedes tocar nada bien, tienes que admitir delante de todos que mentías. Tienes que decir que las camareras como tú no deberían fingir saber de buena música y cultura. La trampa estaba completa. Richard se había asegurado de que Maya no pudiera irse. Si se negaba a tocar, la gente pensaría que estaba asustada y fingía. Si tocaba mal, la humillaría delante de todo el restaurante. De cualquier manera, Richard ganaría. Maya volvió a mirar el piano. Estaba allí, en la esquina, como una hermosa y aterradora montaña que tenía que escalar. Había soñado tantas veces con tocar ese instrumento, pero nunca así. Nunca como entretenimiento para hombres crueles, borrachos y ricos que querían verla fracasar. El tiempo avanza. Maya, dijo Richard. ¿Qué será? ¿Vas a tocar para nosotros o vas a admitir que solo eres una simple camarera con grandes sueños y sin talento? Maya cerró los ojos por un momento. En su mente, podía oír la voz de su abuela de muchos años atrás. La abuela Rose le había estado enseñando a Maya a trenzarse el cabello, y Maya se estaba frustrando porque no podía hacerlo perfectamente. Niña, la abuela Rose le había dicho, la vida te va a poner a prueba muchas veces. A veces, la gente intentará hacerte sentir pequeño e indigno. Pero recuerda esto, tu valor no depende de lo que piensen los demás de ti. Tu valor proviene de lo que sabes que es verdad en tu propio corazón. Mia abrió los ojos y miró directamente a Richard Blackwood. Tocaré para ti, dijo. Richard juntó las manos una vez, un sonido agudo que hizo que varias personas se sobresaltaran. Excelente, dijo. Esto va a ser muy entretenido. Mientras Maya caminaba lentamente hacia el piano, podía oír a Richard hablando con sus amigos detrás de ella. Esto va a ser divertidísimo, decía. Probablemente tocará Twinkle, Little Star o algo que un niño aprendería. Esta gente siempre se cree más talentosa de lo que realmente es. Maya llegó al banco del piano y se detuvo. El hermoso piano negro se alzaba ante ella como un desafío. Había tocado muchos pianos antes, pero nunca uno tan caro ni tan perfecto, nunca delante de tanta gente, nunca cuando había tanto en juego. Podía oír susurros de las otras mesas del restaurante. Algunas personas parecían emocionadas, curiosas por ver qué pasaría. Otras parecían incómodas, como si supieran esto estaba mal, pero no sabía cómo detenerlo. Maya se sentó en el banco y levantó lentamente la tapa del piano. Las teclas eran de un marfil y negro perfectos, limpias y brillantes bajo la suave luz del restaurante. Colocó las manos suavemente sobre las teclas,
sin presionarlas todavía, solo sintiendo su suave superficie. En cualquier momento, Maya. Richard gritó con impaciencia. TLY. No tenemos toda la noche. Las manos de Maya temblaban ligeramente. Respiró hondo e intentó calmar los nervios. Pensó en todas esas noches practicando con el viejo teclado en su pequeño apartamento. Pensó en colarse en la universidad comunitaria para usar sus salas de práctica. Pensó en el profesor Williams diciéndole que tenía un don. Pero sobre todo pensó en su abuela. La abuela Rose se había esforzado mucho para darle clases de piano a Maya cuando era joven. Había creído en el talento de Mia incluso cuando nadie más lo hacía. Incluso cuando no tenían dinero ni esperanza, la abuela Rose había encontrado la manera de mantener vivos los sueños musicales de Mia. Maya sabía que su abuela querría que tocara ahora, no por Richard Blackwood ni por sus crueles amigos, sino por ella misma, por todos los años de práctica y dedicación, por todos los sacrificios que había hecho para que pudiera tener esta habilidad. «Estoy esperando», dijo Richard en voz alta. Algunos de sus amigos volvieron a reír. Maya colocó los dedos sobre las teclas. Tenía que decidir qué tocar. Podía elegir algo sencillo y seguro, algo que no le diera a Richard más motivos para burlarse de ella, o podía tocar algo que mostrara su verdadera habilidad, algo que surgiera de su corazón y de sus años de entrenamiento. La decisión fue más fácil de lo que esperaba. Si iba a hacerlo, lo haría bien. Iba a tocar la pieza que más significaba para ella, la que había estado practicando durante meses en su clase nocturna, la balada número 1 de Chopin en sol menor. Era una de las piezas más difíciles y hermosas jamás escritas para piano. La mayoría de los pianistas profesionales la encontraban desafiante. Requería no solo habilidad técnica, sino también una profunda comprensión emocional. Definitivamente no era algo que se suponía que una simple camarera supiera tocar. Maya respiró hondo por última vez. A su alrededor, el restaurante estaba en completo silencio. Incluso el personal de cocina había dejado de trabajar para escuchar. Todos esperaban a ver si la camarera negra que les servía la comida realmente podía hacer música. Maya presionó las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas del Chopin Ballad flotaron en el aire como por arte de magia. El nerviosismo de Maya comenzó a desvanecerse a medida que la memoria muscular se apoderaba de ella. Sus dedos sabían exactamente dónde ir, cuánta presión aplicar en cada tecla. Pero algo inesperado estaba sucediendo. Mientras Maya tocaba, sintió un cambio en el restaurante que la rodeaba. La calidad del silencio cambió. La gente ya no esperaba verla fracasar. De hecho, escuchaban la música, y la música era hermosa. Las manos de Maya temblaron al colocarlas sobre las teclas del piano. El suave marfil se sentía fresco bajo sus dedos. Había tocado esas teclas en sueños tantas veces, pero ahora que el momento era real, todo se sentía diferente, más duro, más aterrador. Podía sentir la mirada de Richard Blackwood clavada en su espalda. Podía percibir su cruel anticipación, su certeza de que fracasaría y se avergonzaría a sí misma. Detrás de ella, oyó a uno de sus amigos susurrar: «Va a ser doloroso ver esto». Todo el restaurante contenía la respiración. Las conversaciones se habían interrumpido a media frase. Los tenedores flotaban en el aire a medio camino de sus bocas. Incluso la suave música de fondo que solía sonar por los altavoces del restaurante se había apagado. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado y el lejano tintineo de los platos en la cocina. Maya miró fijamente las teclas. Por un instante, su mente se quedó completamente en blanco. No recordaba cómo leer música. No recordaba dónde colocar los dedos. Años de práctica parecieron desvanecerse, dejándola perdida y confundida. En cualquier momento, gritó Richard con voz cantarina. Estamos todos muy emocionados de escuchar lo que nuestra talentosa camarera puede hacer. Sus palabras atravesaron a Maya como un cuchillo, pero también despertaron algo en su interior. Ira, determinación.
Pensó en todas las veces en su vida en que la habían subestimado, todas las veces en que la habían mirado y solo habían visto lo que esperaban ver. Una pobre chica negra que debería estar agradecida por cualquier migaja que la vida le deparara. Maya cerró los ojos y se permitió recordar. Recordó tener 7 años, sentada al piano de la señora Henderson para su primera lección. La señora Henderson había sido la amable señora cuya casa limpiaba la abuela Rose. Había sido paciente y alentadora, diciéndole a Maya que sus pequeños dedos eran perfectos para tocar el piano. Recordó a la abuela Rose trabajando hasta altas horas de la noche, con las manos rojas y doloridas de fregar los pisos de otras personas solo para que Maya pudiera tener esas lecciones semanales. La música es un regalo de Dios, decía la abuela Rose. Si Él te dio este don, debes usarlo. No dejes que nadie te diga que no eres lo suficientemente buena. Recordó a su profesor de música de la preparatoria, el señor Rodríguez, quien la había llamado aparte después de clase un día. Maya, le había dicho, tienes algo especial. He estado enseñando música durante 20 años, y nunca había escuchado a un estudiante tocar con tanto sentimiento. Prométeme que no te rendirás. Pero sobre todo, Maya recordaba al profesor Williams de sus clases nocturnas. Apenas 2 semanas antes, después de que Maya tocara una pieza particularmente difícil, a la profesora Williams se le llenaron los ojos de lágrimas. Maya, le había dicho, cuando tocas, no solo haces música. Cuentas historias, compartes tu corazón. Esa es la diferencia entre un buen músico y uno excelente. Maya abrió los ojos y volvió a mirar las teclas del piano. De repente, supo exactamente lo que quería tocar. Sería la balada número 1 de Chopin en sol menor, la pieza en la que había estado trabajando durante meses. Era hermosa, compleja y emotiva. También era extremadamente difícil. A la mayoría de los pianistas profesionales les costaba. Maya sabía que tocar esta pieza era arriesgado. Si cometía errores, Richard tendría aún más motivos para burlarse de ella. Pero si tocaba bien, si lo hacía con toda la habilidad y pasión que poseía, tal vez la gente finalmente la vería como algo más que una simple camarera. Colocó las manos sobre las teclas. Sus dedos encontraron su posición inicial automáticamente, la memoria muscular los guió a los lugares correctos. Respiró lenta y profundamente como le había enseñado el profesor Williams. Recordaba, podía oír al profesor Williams diciéndole mentalmente: la música no se trata de perfección. Se trata de comunicación. No estás simplemente tocando notas en una página. Estás compartiendo un trocito de tu alma con todos los que te escuchan. Maya pensó en su abuela durmiendo plácidamente en su pequeña cama. La abuela Rose tenía 82 años y su salud no era buena. Pero cada semana seguía preguntándole a Maya sobre sus clases de música. ¿Cómo vas tocando, pequeña?, le preguntaba. ¿Sigues trabajando para alcanzar tu sueño? Maya pensó en todas las noches que había practicado en ese viejo teclado roto, ese cuyas teclas se atascaban y emitían extraños zumbidos. Pensó en colarse en la universidad comunitaria para usar sus salas de práctica, siempre con el miedo de que alguien la descubriera y la echara. Pensó en sus compañeros de clase de la escuela nocturna, otros adultos que perseguían sueños que el mundo les decía que eran imposibles. Estaba James, un obrero de la construcción que quería ser maestro. Estaba Sara, una madre soltera que estudiaba enfermería. Estaba David, un conserje que soñaba con emprender su propio negocio. Todos tenían varios trabajos, iban a la escuela de noche, sacrificando el sueño y la comodidad por la oportunidad de algo mejor. Maya tocaba para todos ellos también. Para todos aquellos a quienes alguna vez les habían dicho que no eran lo suficientemente inteligentes, talentosos, dignos para alcanzar sus sueños. La respiración de Maya se volvió regular y tranquila. El temblor en sus manos cesó. Sintió un calor familiar que le recorría el pecho, la sensación que siempre experimentaba cuando estaba a punto de tocar música que le importaba. Pisó suavemente el pedal de sostenido del piano tal como le habían enseñado.
El pedal permitía que las notas sonaran más tiempo, creando el sonido rico y fluido que hacía tan hermosa la música de Chopin. A su alrededor, el restaurante parecía desvanecerse. Richard Blackwood y sus crueles amigos perdieron importancia. Los clientes que la observaban se volvieron menos aterradores. Incluso su propio nerviosismo comenzó a desaparecer. Solo quedaban Maya, el piano y la música que habitaba en su corazón. Puso los dedos sobre las teclas y comenzó a tocar. Las primeras notas de la balada número 1 de Chopin flotaron en el aire como mariposas, alzando el vuelo. Al principio eran suaves, delicadas e inquisitivas, como alguien susurrando un secreto. La mano derecha de Mia llevaba la melodía mientras que la izquierda proporcionaba una base rítmica firme. Al comenzar la música, algo mágico sucedió. Maya se sintió transportada a un lugar diferente. Un lugar donde no era una camarera humillada por hombres ricos y crueles. Era música, artista, alguien cuyo trabajo era crear belleza y compartirla con el mundo. Las notas fluían de sus dedos como agua de un manantial. Cada frase contaba una historia. A veces triste, a veces esperanzadora, a veces apasionada. Maya había tocado esta pieza cientos de veces en sus ensayos, pero esta noche se sentía nueva y llena de vida. Podía sentir un cambio en la atmósfera que la rodeaba. Los susurros burlones de la mesa de Richard habían cesado. Los movimientos incómodos y las toses de otros clientes se habían calmado. La gente ya no solo escuchaba. Se dejaban llevar por la música, arrastrados por su corriente emocional. Los dedos de Maya danzaban sobre las teclas con creciente confianza. Las dificultades técnicas que la habían desafiado durante los ensayos parecían desvanecerse. Sus manos sabían exactamente dónde ir, exactamente cómo moldear cada frase para lograr la máxima belleza e impacto. Mientras tocaba, Maya sentía la presencia de su abuela junto a ella, como si la abuela Rose estuviera de pie junto al piano. Asintiendo con orgullo. Sintió allí también al profesor Williams, a la señora Henderson, al señor Rodríguez y a todas las demás personas que habían creído en su talento musical a lo largo de los años. La música de la hora se expandió y se volvió más compleja. Las manos de Maya se movían por el teclado como pájaros en vuelo, encontrando cada nota con precisión y gracia. No solo tocaba la composición de Chopin, la hacía suya, añadiendo su propia interpretación, sus propias emociones, su propia vida, experiencias a cada frase. Y poco a poco, Maya comenzó a darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo en el restaurante Leonard Dan. Algo que lo cambiaría todo. Mientras los dedos de Maya se movían por las teclas del piano, algo hermoso comenzó a suceder. La música que fluía del instrumento no solo era buena, sino extraordinaria. Las notas parecían llenar cada rincón del restaurante con pura emoción líquida. Maya sintió que se fundía con la música. Todo su nerviosismo desapareció. Todo su miedo se desvaneció. Solo existían el piano, la melodía y la historia que Chopin había escrito hacía más de 100 años. Pero Maya ahora la contaba con su propia voz. La balada número 1 en sol menor no era una pieza fácil de tocar. Requería habilidad técnica y una profunda comprensión emocional. La música oscilaba entre diferentes estados de ánimo, a veces suaves e inquisitivos, a veces poderosos y dramáticos, a veces tristes y anhelantes. Las manos de Maya se movían con perfecta gracia y control. Cuando la música exigía suavidad, su toque era ligero como pluma sobre las teclas. Cuando exigía potencia, sus dedos golpeaban con firmeza y seguridad. Cada nota estaba exactamente donde debía estar, exactamente cuando debía estar. Pero la perfección técnica no fue lo que hizo especial la interpretación de Mia. Fue el sentimiento que puso en cada frase. Mientras tocaba, Maya volcó toda su vida en la música. Todas sus luchas, todos sus sueños, todo su amor por su abuela, toda su esperanza en el futuro, todo se convirtió en parte de la melodía. El restaurante que rodeaba a Maya se había quedado en completo silencio. No era el silencio incómodo de la gente esperando el fracaso de alguien,
sino el silencio sepulcral de quienes presenciaban algo extraordinario. Las conversaciones se habían interrumpido por completo. Incluso el personal de cocina se había acercado a la puerta para escuchar. Maya percibió el cambio en la atmósfera, pero no dejó que la distrajera. Estaba inmersa en la música, dejándose llevar como un río. Tenía los ojos cerrados y veía colores y formas que coincidían con los sonidos que emanaban del piano. En la mesa 12, la cruel sonrisa de Richard Blackwood había desaparecido por completo. Su boca se entreabrió ligeramente mientras escuchaba la hermosa música que emanaba de la mujer a la que esperaba humillar. La copa de vino que tenía en la mano permaneció congelada a medio camino de sus labios, olvidada. Los amigos de negocios de Richard estaban igualmente atónitos. Habían venido esperando reírse de una camarera haciendo el ridículo. En cambio, escuchaban música digna de las mejores salas de conciertos del mundo. En el restaurante, otros clientes comenzaron a reaccionar. Una pareja de ancianos en una mesa de la esquina había dejado de comer por completo. La mujer tenía lágrimas en los ojos mientras escuchaba. Su esposo se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Ambos se perdieron en la belleza de la interpretación de Maya. Un joven empresario que había estado trabajando en su portátil lo cerró y lo apartó. Se recostó en su silla con los ojos cerrados, dejando que la música lo inundara. Por primera vez en meses, su mente no estaba centrada en acuerdos ni plazos. Solo estaba el piano y las emociones que despertaba en su corazón. Dos adolescentes que se habían estado tomando selfies con sus elegantes postres guardaron sus teléfonos. Permanecieron completamente quietas, asombradas por la destreza y la pasión que presenciaban. Una le susurró a la otra: «Nunca he escuchado nada tan hermoso». A medida que Maya seguía tocando, la música se volvía más compleja y exigente. Su mano izquierda tocaba una línea de base firme mientras que la derecha se elevaba a través de difíciles riffs y arpegios. La melodía giraba y giraba, a veces danzando con ligereza, a veces llena de intensa emoción. Los años de práctica de Ma en ese viejo teclado roto en su apartamento la habían preparado para este momento. Todas esas noches en las que había practicado hasta que le dolieron los dedos. Todas esas veces en las que había tocado los mismos pasajes difíciles una y otra vez hasta que los perfeccionara. Ahora todo había valido la pena. Pasó a la sección central de la pieza donde Chopin había escrito algunas de sus piezas más hermosas y desafiantes. Los dedos de Maya volaban sobre las teclas, tocando pasajes que brillaban como diamantes y melodías que cantaban como voces humanas. Cada nota era clara y precisa. Cada frase, moldeada con inteligencia artística. La profesora Williams tenía razón cuando dijo que Maya tenía un don. Pero era más que un simple talento natural. Maya había trabajado más duro de lo que la mayoría de la gente podría imaginar para desarrollar sus habilidades. Había sacrificado el sueño, la comodidad y las actividades sociales para convertirse en la música que era esa noche. Cuando la música alcanzó su clímax emocional, Maya sintió lágrimas en las mejillas. Ya no lloraba de tristeza ni de miedo. Eran lágrimas de alegría, de liberación, de finalmente poder mostrarle al mundo quién era realmente en su interior. El piano cantaba bajo sus manos como un ser vivo. El instrumento, que había permanecido en silencio y sin uso durante la mayor parte de su vida en Leonard, parecía agradecido de que finalmente alguien que comprendiera su voz lo tocara. Cada tecla respondía perfectamente al toque de Maya, creando sonidos de una riqueza y profundidad increíbles. En la cocina, Carlos, el camarero, estaba con los cocineros y los lavaplatos, todos fascinados por lo que oían. Carlos se sentía avergonzado por haberle contado a Richard Blackwood sobre el interés de Mia por el piano. No había pretendido causarle problemas. No tenía ni idea de que pudiera tocar así. El señor Peterson, el gerente del restaurante, salió de su oficina para ver qué sucedía. Al oír tocar a Maya, se detuvo en seco. En todos sus años como representante de Leonard, nunca había escuchado tocar el piano con tanta destreza y emoción.
Los músicos profesionales que contrataban para eventos especiales eran buenos, pero ninguno había creado una magia como esta. Maya llegó a la sección final de la pieza, donde Chopin había escrito música de increíble dificultad técnica y poder emocional. Sus manos se extendían por el teclado, tocando acordes que requerían un control perfecto de los dedos y pasajes que exigían una precisión ultrarrápida. Pero Maya no solo exhibía sus habilidades técnicas. Cada tramo difícil, cada armonía compleja, cada crescendo dramático servía para la historia emocional que contaba la música. No tocaba para impresionar a la gente con la rapidez de sus dedos. Estaba compartiendo su corazón a través del sonido. A medida que la pieza se acercaba al final, Maya sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Para eso había nacido. Por eso su abuela había trabajado tanto para pagar clases de piano. Por eso había pasado años practicando en secreto, soñando con momentos como este. Los acordes finales de la Ballade resonaron por todo el restaurante, ricos, plenos y definitivos. Maya los sostuvo con una sincronización perfecta, dejándolos desvanecer naturalmente en el silencio. Mantuvo las manos sobre las teclas un instante más, sin querer que la conexión entre ella y la música terminara. Luego, lentamente, Maya levantó las manos y abrió los ojos. El silencio que siguió fue diferente a todo lo que había experimentado. No era vacío ni incómodo. Era pleno, lleno de asombro, lleno de respeto, lleno de la belleza persistente de la música que acababa de terminar. Maya miró hacia el restaurante por primera vez desde que había empezado a tocar. Todos la miraban, pero no con burla ni lástima. La miraban con asombro. Durante largos segundos, nadie se movió. Nadie habló. Todo el restaurante pareció congelado en un momento de puro agradecimiento por lo que acababan de presenciar. Entonces, desde una mesa al fondo del restaurante, alguien comenzó a aplaudir. El primero en aplaudir fue un señor mayor, sentado solo en una mesa en la esquina trasera del restaurante. Era un hombre delgado, de cabello blanco y ojos amables, tras unas gafas de montura metálica. Había estado cenando solo y en silencio cuando Maya empezó a tocar, pero ahora estaba de pie aplaudiendo con auténtico entusiasmo. El sonido de sus aplausos rompió el hechizo que se había apoderado de Leonard Dan. De repente, como si se hubiera roto una presa, todo el restaurante estalló en aplausos. No eran aplausos educados y contenidos, como los que los clientes darían a la música de fondo. Eran aplausos atronadores y emotivos, de esos reservados para actuaciones realmente extraordinarias. Maya se sentó en el banco del piano, atónita por la reacción. Había esperado que Richard Blackwood y sus amigos se rieran de ella. Se había preparado para la vergüenza y el fracaso. Nunca imaginó que tocar el piano pudiera generar este tipo de respuesta. La gente de todo el restaurante se puso de pie, aplaudiendo con verdadero agradecimiento. La pareja de ancianos que habían estado tomados de la mano durante su actuación lloraban a gritos mientras aplaudían. El joven empresario sacudía la cabeza con asombro, como si no pudiera creer lo que acababa de oír. Incluso el personal de cocina había salido de detrás del mostrador. Los cocineros con sus uniformes blancos, los lavaplatos con sus guantes de goma, los ayudantes de camarero con sus toallas de limpieza. Todos aplaudían con entusiasmo a su compañera de trabajo, que acababa de revelarse como mucho más de lo que nadie había imaginado. Maya miró hacia la mesa 12, donde Richard Blackwood estaba sentado con sus socios. El rostro de Richard se había puesto completamente pálido. Su boca seguía ligeramente abierta, y su copa de vino permanecía congelada en su mano, exactamente donde había estado cuando Maya empezó a tocar. La cruel expresión burlona que había estado en el rostro de Richard. La velada había desaparecido por completo. En su lugar, había algo que Mia nunca esperó ver. Vergüenza. Richard Blackwood, el poderoso magnate inmobiliario que trataba a los trabajadores como basura, parecía avergonzado. Sus amigos en la mesa parecían igualmente atónitos.
Habían ido a Leonard Dan esperando celebrar su último negocio humillando a una camarera. En cambio, habían presenciado una actuación digna de los escenarios de las salas de conciertos más prestigiosas del mundo. Los aplausos continuaron durante lo que pareció una eternidad. Maya permaneció sentada al piano, abrumada por la respuesta. Había soñado con momentos como este, pero sus sueños siempre habían tenido lugar en salas de conciertos de verdad, no en el restaurante donde servía comida. Cuando los aplausos comenzaron a apagarse, el anciano caballero de la mesa del fondo comenzó a caminar hacia el piano. Se movía lenta pero decididamente, usando un bastón para apoyarse. Otros clientes lo observaban con curiosidad mientras cruzaba el restaurante. Cuando llegó a Maya, el anciano sonrió cálidamente. «Querida», dijo con voz suave y un ligero acento. «Eso fue absolutamente magnífico. Hacía muchísimos años que no escuchaba la primera balada de Chopin tocada con tanta pasión y destreza». Maya lo miró sorprendida. «Gracias, señor», dijo en voz baja. Estaba muy nerviosa. El anciano rió amablemente. ¿Nervioso? Nunca lo habría imaginado. Tocabas con la confianza y el arte de un profesional experimentado. Hizo una pausa y miró a Maya directamente a los ojos. Dime, ¿dónde estudiaste? Música. Tomo clases nocturnas en el colegio comunitario. Maya respondió, aún sin creerse del todo que esta conversación estuviera sucediendo. El caballero asintió pensativo. Y antes de eso, Mia dudó. No estaba acostumbrada a hablar de sus orígenes con desconocidos, sobre todo delante de una sala llena de gente que seguía escuchando cada palabra. Mi abuela me pagaba clases de piano cuando era joven, dijo finalmente. Pero desde entonces he sido prácticamente autodidacta. Los ojos del anciano se abrieron de par en par, asombrados. ¿Autodidacta?, repitió. Querida, ¿tienes idea de lo extraordinario que es eso? La pieza que acabas de tocar se considera una de las más desafiantes de todo el repertorio para piano. Músicos profesionales dedicaron años a dominarla. Para entonces, otros clientes se congregaban alrededor del piano, atraídos por la curiosidad de la conversación. Maya se sentía incómoda siendo el centro de atención, pero la amabilidad del anciano le dio valor. ¿Cómo se llama?, preguntó con suavidad. Maya Johnson, señor. El anciano le ofreció la mano para que la estrechara. Es un placer conocerla, Maya Johnson. Me llamo James Morrison. Varias personas alrededor del piano se quedaron boquiabiertas. El nombre James Morrison claramente le significaba algo, aunque Mia no lo reconoció. ¿No sabe quién soy yo?, preguntó el señor Morrison con una sonrisa divertida. Mia negó con la cabeza en señal de disculpa. Lo siento, señor. Debería. No hay razón para ello, respondió amablemente el señor Morrison. Pero pasé 43 años como director principal de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Me jubilé hace 5 años, pero todavía me encanta asistir a conciertos y descubrir nuevos talentos musicales. Ahora Maya fue la que se quedó sin aliento. La Orquesta Sinfónica de la ciudad era una de las organizaciones musicales más respetadas del país. Había soñado toda su vida con tocar algún día con una orquesta como esa. El señor Morrison continuó hablando, pero su voz era ahora lo suficientemente alta como para que todo el restaurante la oyera. En todos mis años de música profesional, dijo, rara vez me he encontrado con un talento innato de este calibre. Maya, tu interpretación de esta noche no solo fue técnicamente excelente, fue profundamente musical, emocionalmente madura y artísticamente sofisticada. El público alrededor del piano murmuró con aprecio. Varias personas sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar mientras el señor Morrison seguía hablando. La forma en que moldeabas cada frase, la forma en que equilibrabas la precisión técnica con la expresión emocional, la forma en que hacías cantar ese piano. Estas son las cualidades que buscamos en músicos de talla mundial. Maya se sintió mareada. Esto no podía ser real. Una hora antes,
había estado sirviendo la cena a clientes maleducados. Ahora, una de las figuras musicales más importantes de la ciudad la elogiaba por su interpretación frente a una sala llena de gente. Otros clientes comenzaron a acercarse a Maya para felicitarla. Una mujer bien vestida se presentó como profesora de música y le preguntó si Maya daba clases particulares. Un joven que trabajaba para el Consejo Local de Artes le preguntó si estaría interesada en actuar en próximos eventos. Maya recibió tarjetas de presentación y números de teléfono. La gente le tomaba fotos y le pedía permiso para publicar videos de su actuación en redes sociales. En cuestión de minutos, Mia había pasado de ser una camarera invisible a ser la persona más comentada del restaurante. Pero la transformación más importante estaba ocurriendo en la mesa 12. Richard Blackwood finalmente dejó su copa de vino y miró a Maya con una expresión que ella nunca antes había visto en su rostro. No era crueldad, ni burla, ni arrogancia. Era algo que casi parecía respeto. Mientras la multitud alrededor de Maya seguía creciendo, Richard se levantó de su mesa. Sus socios lo observaban nerviosos, sin saber qué haría a continuación. Richard se había forjado su reputación de ser duro y despiadado. Admitir que se había equivocado en algo, especialmente en público, no era algo que hiciera fácilmente. Pero algo en la actuación de Mia lo había conmocionado profundamente. Mientras la escuchaba tocar, se vio obligado a afrontar la cruda realidad de su propio comportamiento. Había intentado humillar a una joven para su propio entretenimiento, y en cambio, ella le había mostrado una belleza y una dignidad que hacían que su crueldad pareciera pequeña y patética. Richard caminó lentamente hacia el piano, con los pasos cargados por el peso de la vergüenza. La multitud se apartó para dejarlo pasar, curiosa por lo que diría ahora el hombre que había provocado toda esta situación. Cuando Richard llegó hasta Maya, se detuvo y la miró por un largo momento. Todo el restaurante volvió a quedar en silencio, esperando a ver qué pasaba. Maya, dijo Richard finalmente, con una voz mucho más tranquila y humilde que en toda la noche. Te debo una disculpa. Maya lo miró sorprendida. Esto era lo último que esperaba del hombre arrogante que la había atormentado toda la noche. Me equivoqué, continuó Richard, y sus palabras resonaron con claridad en el silencioso restaurante. Fui cruel e injusto contigo. Me has mostrado algo esta noche que jamás olvidaré. La transformación en Leonard fue completa. Lo que había comenzado como una noche de crueldad y burla se había convertido en algo hermoso y redentor. La música de Maya no solo había revelado sus propios talentos ocultos, sino también la capacidad de cambio que existía incluso en los corazones más duros. Maya miró a Richard Blackwood completamente conmocionada. El hombre arrogante que había pasado toda la noche intentando humillarla estaba ahora ante ella con genuino arrepentimiento en los ojos. Apenas podía creer lo que oía. Lo siento de verdad, continuó Richard, con una sinceridad en la voz que pareció sorprenderlo incluso a él. Lo que hice esta noche fue inexcusable. Intenté usarte para entretenerte, y en cambio me has mostrado lo que es la verdadera clase y dignidad. Todo el restaurante permaneció en silencio mientras Richard metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó su billetera. Sacó no solo unos pocos billetes, sino lo que parecía ser toda su colección de efectivo. Esto no es un pago por su actuación, dijo mientras colocaba el dinero sobre el piano. Es una disculpa, y no es ni de lejos suficiente para compensar cómo la traté. Mamá miró el dinero con asombro. Debía de haber varios miles, más dinero del que jamás había visto a la vez. Pero aún más sorprendente que el dinero fue el cambio en el comportamiento de Richard. El hombre cruel y burlón de la noche anterior había desaparecido, reemplazado por alguien que parecía genuinamente humillado. James Morrison, el director de orquesta retirado, observó este intercambio con gran interés. Había visto muchas cosas en su larga carrera musical, pero rara vez había presenciado una transformación tan completa en una persona. Señor Blackwood, dijo, creo que su disculpa es sincera, pero el talento de Maya merece más que una simple disculpa.
Richard asintió con énfasis. Tiene toda la razón. Maya, quiero ayudarla en todo lo que pueda. ¿Cuáles son sus sueños? ¿Qué necesitas para dedicarte a la música? Maya se sentía abrumada. Todo estaba sucediendo tan rápido. Hacía una hora, temía perder su trabajo. Ahora, el hombre que había intentado destruirla se ofrecía a ayudarla a alcanzar sus sueños. Estoy estudiando música en el colegio comunitario, dijo Maya vacilante. Quiero terminar mi carrera y quizás algún día tocar profesionalmente, pero es caro y tengo que trabajar para pagar la atención médica de mi abuela. El señor Morrison dio un paso al frente de nuevo. Maya, tengo una propuesta para ti. La Orquesta Sinfónica de la ciudad tiene un programa para jóvenes músicos prometedores. Ofrecemos becas, clases particulares con nuestros músicos principales y oportunidades de actuación. Basándome en lo que escuché esta noche, me gustaría recomendarte para que te acepten de inmediato en el programa. Los ojos de Maya se llenaron de lágrimas. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? Querida, dijo el señor Morrison con una sonrisa amable. Un talento como el tuyo surge quizás una vez en una generación. Sería un crimen no cuidarlo adecuadamente. Otras personas entre el público comenzaron a ofrecer su propio apoyo. La profesora de música que se había acercado antes volvió a sacar su tarjeta de presentación. Me encantaría darte clases gratis para prepararte para las audiciones. Dijo que el joven del Consejo de Artes también se ofreció. Tenemos varios conciertos próximos en los que podríamos presentarte como solista. El sueldo no es mucho, pero te daría experiencia profesional. Maya miró a su alrededor, a todos los rostros que la rodeaban. Rostros que hacía una hora le habían parecido completos desconocidos, pero que ahora la miraban con respeto y admiración. Sintió que vivía en un sueño. Pero la mayor sorpresa estaba por llegar. Desde el otro lado del restaurante, una mujer observaba en silencio toda la escena. Vestía elegantemente y tenía la confianza que sugería que estaba acostumbrada a estar al mando de situaciones importantes. La mujer se acercó al piano con pasos decididos. Al llegar al grupo, se dirigió directamente a Maya. Disculpe, dijo con voz nítida y profesional. Me llamo Victoria Chen y soy la directora artística del Festival de Música Metropolitano. Estaba cenando aquí esta noche cuando escuché tu actuación. Maya había oído hablar del Festival de Música Metropolitano. Era uno de los eventos musicales más prestigiosos de la región, con artistas de talla mundial y al que asistían miles de personas. Me gustaría invitarte a actuar en nuestro festival este verano, continuó Victoria. Tenemos una noche dedicada a artistas emergentes, y tu actuación de esta noche me ha convencido de que tu lugar está en ese escenario. La multitud alrededor del piano vibraba de emoción. Ser invitada a actuar en el Festival de Música Metropolitano era un honor que la mayoría de los músicos profesionales han trabajado durante toda su carrera. Maya sintió que las piernas se le iban a doblar. No sé qué decir, susurró. Di que sí, gritaron varias voces entre el público. El señor Morrison puso una mano suave sobre el hombro de Maya. Maya, oportunidades como estas son raras. He visto a muchos músicos talentosos a lo largo de los años, pero pocos con la combinación de habilidad técnica y profundidad emocional que demostraste esta noche. No debes dejar que el miedo te detenga. Maya pensó en su abuela durmiendo en casa. La abuela Rose siempre le había dicho que estuviera preparada para cuando la oportunidad llamara a la puerta, porque podría no volver a llamar. Sí, dijo Maya, con la voz cada vez más fuerte. Sí, sería un honor para mí actuar en el festival. La multitud estalló en aplausos de nuevo. La gente tomaba fotos y videos capturando ese momento mágico. Maya sabía que mañana, la historia de la camarera que sorprendió a todos con su forma de tocar el piano se extendería por toda la ciudad. Richard Blackwood, quien había estado observando en silencio todas estas ofertas de ayuda, dio un paso al frente de nuevo. Maya, dijo, quiero añadir algo a estas generosas ofertas.
Pagaré personalmente la mejor clase privada de piano disponible. También estableceré un fondo para cubrir tus gastos mientras continúas tu educación musical. Así no tendrás que preocuparte por tener varios trabajos. Maya miró a Richard con total asombro. ¿Por qué harías eso por mí?, preguntó. Richard guardó silencio un momento, considerando su respuesta. Porque esta noche me enseñaste algo importante sobre mí mismo, dijo finalmente. He pasado tantos años menospreciando a la gente, pensando que el dinero y el poder me hacían mejor que los demás. Pero esta noche me mostraste verdadera excelencia. La que surge del talento, el trabajo duro y la dedicación. Quiero ayudarte a tener éxito en lugar de ser el tipo de persona que intenta denigrar a los demás. El señor Morrison asintió con aprobación. Es una oferta muy generosa, señor Blackwood Maya. Con este tipo de apoyo, podrías concentrarte por completo en tu desarrollo musical. Podrías trabajar con los mejores profesores, participar en los concursos más prestigiosos y audicionar para orquestas profesionales. Maya sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de tristeza ni de miedo, sino lágrimas de alegría y gratitud en Barir. Una noche, toda su vida cambió. Estaba rodeada de personas que creían en su talento y querían ayudarla a triunfar. Hay una cosa más. El señor Morrison dijo con un brillo en los ojos. Maya, ¿estarías dispuesta a cantarnos una canción más esta noche? Creo que a todos aquí les encantaría escucharte tocar de nuevo. El público inmediatamente comenzó a animar a Mia a tocar otra pieza. Incluso el personal del restaurante, que había estado observando desde los extremos del comedor, comenzó a pedir un bis. Maya miró el piano, luego a todos los rostros expectantes que la rodeaban. Se sentía diferente ahora que cuando se sentó a tocar por primera vez. Entonces había estado asustada y a la defensiva. Tocaba para demostrar que merecía respeto. Ahora tocaba desde un lugar de alegría y celebración. Me encantaría tocar una canción más, dijo Maya, recostándose en el banco del piano. Esta vez eligió algo diferente. En lugar de la compleja y desafiante pieza de Chopin que al principio había asombrado a todos, Maya decidió tocar algo que le saliera del corazón. Empezó la suave y hermosa melodía de Amazing Grace, el himno que su abuela le cantaba de niña. Mientras la familiar melodía llenaba el restaurante, Maya tocaba con todo el amor y la gratitud que sentía. Lo sentía en el corazón. Tocó para su abuela, que tanto había sacrificado. Tocó para todos los que habían creído en ella a lo largo de los años. Tocó para todos en el restaurante, quienes le habían mostrado tanta amabilidad y apoyo. Pero sobre todo, Maya tocó para sí misma, para la joven que soñaba con hacer música y para la mujer en la que se estaba convirtiendo, que finalmente estaba lista para compartir sus dones con el mundo. La transformación era completa. Maya Johnson ya no era solo una camarera que sabía tocar el piano. Era música, una artista, alguien cuyo talento había sido reconocido y celebrado. Su vida nunca volvería a ser la misma. 6 meses después, Maya Johnson estaba entre bastidores en el Gran Concert Hall con un hermoso vestido de noche negro. Le temblaban ligeramente las manos, pero esta vez era de emoción, no de miedo. En tan solo unos minutos, entraría en uno de los escenarios más prestigiosos del país para actuar con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. El mes transcurrido desde aquella noche transformadora en Leonard había transcurrido como un torbellino. Fiel a su palabra, Richard Blackwood había organizado que Maya estudiara con los mejores profesores de piano de la ciudad. La profesora Elena Vázquez, quien había enseñado a algunos de los pianistas más célebres del mundo, había tomado a Mia como su alumna personal. Tienes un talento innato que no se puede enseñar, le había dicho la profesora Vázquez a Mia durante su primera clase. Mi trabajo es simplemente ayudarte a refinarlo y presentarlo al mundo. El entrenamiento intensivo había sido desafiante pero emocionante. Maya había aprendido técnicas avanzadas, estudiado nuevo repertorio y desarrollado la presencia escénica necesaria para una actuación profesional. Y lo más importante,
Había ganado confianza en sí misma como una música seria, en lugar de alguien que simplemente tocaba el piano. Pues bien, Richard también había cumplido su promesa de apoyo financiero. Había establecido un fondo de becas que no solo cubría la educación de Mia, sino también la atención médica de su abuela. Esto significaba que Maya podía dejar su trabajo en Leonard Dan y centrarse por completo en su desarrollo musical. El señor Peterson, gerente del restaurante, lamentaba la pérdida de Maya, pero estaba orgulloso de su éxito. Siempre recordaremos la noche que tocaste nuestro piano, le había dicho en su último día de trabajo. Fue la noche más mágica en la historia de este restaurante. James Morrison se había convertido en algo más que un simple apoyo para Maya. Se había convertido en su mentor y amigo. Asistía a sus clases, le daba consejos sobre la industria musical y la ayudaba a prepararse para las audiciones. Y lo más importante, había cumplido su promesa de recomendarla para el programa de jóvenes artistas de la Sinfónica. La audición de Maya para la Sinfónica de la ciudad tuvo lugar 3 meses después de la noche en Leonard. Interpretó la misma pieza de Chopin que había maravillado a todos al principio, junto con un concierto de Mozart y una obra contemporánea. El comité musical de la orquesta había sido unánime en su decisión de invitarla a actuar como solista destacada. La actuación clave del Festival de Música Metropolitano había sido el primer gran concierto público de Mia. Victoria Chen le había dado un lugar privilegiado en el cartel del festival y Mia había actuado ante un público de más de 2.000 personas. Los periódicos locales habían escrito excelentes críticas, calificándola de estrella emergente con un talento excepcional y madurez musical. Pero esta noche era diferente. Esta noche era el debut de Maya con una orquesta profesional completa, interpretando el concerto para piano número 21 de Mozart con la Orquesta Sinfónica de la ciudad. Era un sueño que había albergado en su corazón durante años, sin creer que pudiera hacerse realidad. Mientras Maya esperaba entre bastidores, pensó en su abuela. La abuela Rose estaba sentada en la primera fila de la sala de conciertos con su mejor vestido y una enorme sonrisa. A sus 82 años, la abuela Rose estaba inmensamente orgullosa de ver a su nieta vivir el sueño por el que ambas habían trabajado tanto. Maya llamó al director de escena. Era la hora. Maya respiró hondo y subió al escenario. La sala de conciertos estalló en aplausos cuando apareció bajo los focos. Hizo una elegante reverencia al público y luego ocupó su lugar al piano de cola. Mientras la orquesta comenzaba el concierto de Mozart, Maya sintió la misma paz y alegría que la invadió aquella noche en Leonarda. Los meses de práctica intensiva la habían preparado a la perfección para este momento. Sus dedos sabían exactamente dónde ir y su corazón sabía exactamente qué historia contar a través de la música. Cuando llegó el momento de su primera entrada como solista, la interpretación de Maya se elevó sobre la orquesta con claridad y pasión. Los pasajes difíciles que antes la habían desafiado ahora fluían con naturalidad. Pero más que la perfección técnica, Maya aportó algo especial a la interpretación. La misma profundidad emocional y autenticidad que asombró a todos en el restaurante. Entre el público, muchos rostros conocidos observaban con orgullo. James Morrison, con lágrimas en los ojos, recordaba la noche en que escuchó tocar a Mia por primera vez. Victoria Chen asintió con satisfacción, sabiendo que su instinto al invitar a Mia al festival había sido acertado. Para su sorpresa, Richard Blackwood también estaba allí. Había cambiado drásticamente en los últimos 6 meses. Ver el talento y la dignidad de Ma le había hecho reflexionar sobre su propia vida y sus valores. Discretamente, había comenzado a donar dinero a programas musicales para niños desfavorecidos y a tratar a sus empleados con más respeto y amabilidad. Mientras Maya terminaba el último movimiento del concierto, sus manos danzando al ritmo de la brillante cadencia final, toda la sala de conciertos pareció contener la respiración. Las últimas notas sonaron claras y puras, y luego se hizo el silencio por un instante antes de que el público estallara en un estruendoso aplauso. Maya se puso de pie e hizo una profunda reverencia al público, luego se giró para saludar a la orquesta.
Los aplausos continuaron y la gente se puso de pie y gritó, ¡bravo! James Morrison tenía razón. Tenía algo especial que no se podía enseñar. Después del concierto, Maya estuvo rodeada de simpatizantes tras bambalinas. Sus compañeros músicos la felicitaron por su actuación. Los críticos musicales le pidieron entrevistas. Representantes de discográficas preguntaron por sus planes de futuro. Pero el momento más significativo para Maya fue cuando su abuela la llevó tras bambalinas con la ayuda de su bastón. Los ojos de la abuela Rose brillaban con lágrimas de alegría y orgullo. «Niña», dijo la abuela Rose, tomando las manos de Mia entre las suyas. «Siempre supe que llevabas la música en el corazón. Pero esta noche, compartiste esa música con el mundo, y el mundo es mejor por ello». Maya abrazó a su abuela con fuerza. «Gracias por creer en mí», susurró. «Gracias por hacer sacrificios para que yo pudiera tomar clases de piano. Gracias por nunca dejarme renunciar a mis sueños». Esa misma noche, Maya recibió una llamada que abriría el siguiente capítulo de su vida. Era del director del Programa Nacional de Jóvenes Artistas, quien la invitaba a audicionar para una beca completa para estudiar en uno de los conservatorios de música más prestigiosos del país. Pero Maya ya había decidido qué quería hacer con su éxito. Sí, continuaría con su educación y carrera musical, pero también quería contribuir a su comunidad de la misma manera que tanta gente la había ayudado. La semana siguiente, Maya anunció la creación de la Fundación Musical Rose Johnson, que lleva el nombre de su abuela. La fundación ofrecería clases de piano y becas a niños de familias de bajos recursos, garantizando que las barreras económicas no impidieran que otros jóvenes persiguieran sus sueños musicales. Maya comenzó a dar clases de piano en el centro comunitario de su antiguo barrio. Todos los sábados por la mañana, trabajaba con niños que le recordaban a ella misma a esa edad. Niños talentosos que necesitaban que alguien creyera en ellos y les diera una oportunidad. Una de sus primeras alumnas fue Kesa, una niña de 7 años cuya madre soltera tenía 2 trabajos para mantener a su familia. Cuando Maya escuchó tocar a Kesa por primera vez, vio la misma chispa de talento natural que había poseído de niña. «Tienes un don», le dijo Maya a Kesa después de su primera clase. «Si trabajas duro y practicas a diario, no hay límite a lo que puedes lograr». Kesa sonrió ampliamente. «¿Me enseñarás a tocar como tú, señorita Maya?» «Te enseñaré todo lo que sé», prometió Maya. «Y algún día podrías tocar mejor que yo». Mientras Maya observaba cómo los deditos de Kesa se abrían paso entre las teclas del piano, pensó en el círculo musical y la mentoría que la había traído hasta aquí. Su abuela se había sacrificado para darle clases. Maestros amables habían nutrido su talento. James Morrison le había abierto las puertas. Richard Blackwood la había apoyado económicamente. El profesor Vázquez había perfeccionado sus habilidades. Ahora era el turno de Maya de transmitir ese don a la siguiente generación. Maya Johnson había recorrido un camino increíble, desde camarera hasta música profesional. Pero quizás lo más importante de su historia no fue su ascenso a la fama, sino su decisión de usar su éxito para inspirar a otros. Había aprendido que el verdadero talento no se trata solo de lo que puedes hacer por ti misma, sino de lo que puedes hacer para que el mundo sea más hermoso para todos. Cada vez que Maya se sentaba al piano, ya fuera en un escenario o en el aula de un centro comunitario, recordaba aquella noche en Leerner-Dan. Recordaba cómo la música había transformado no solo su vida, sino también los corazones de todos los que la escuchaban. Y sabía que mientras siguiera compartiendo su don con honestidad, pasión y amor, la música seguiría obrando su magia. Una nota a la vez, un corazón a la vez, un sueño a la vez.